elegido desde la cuna, señales que muestran tu propósito desde la infancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu camino ha estado marcado por el rechazo, los desafíos, un favor inusual y una sed espiritual, incluso desde temprana edad? Escúchame, esto no es una coincidencia, es una confirmación. Si has enfrentado luchas que parecían injustas, si siempre has sentido un profundo sentido de propósito, pero no has podido explicarlo del todo, si se te han abierto puertas que no deberían haberse abierto, entonces puede que seas parte de una generación elegida. El enemigo vio tu potencial antes que tú. Ni siquiera te conocías a ti mismo, y por eso la batalla comenzó temprano. En este poderoso mensaje, profundizaremos en 10 señales innegables que demuestran que Dios te apartó desde el principio. Quédate conmigo porque esta revelación está a punto de despertar algo profundo en tu interior. Adentrémonos en la señal número 1. Una guerra inusual en la infancia. El enemigo te reconoció antes de que te conocieras a ti mismo, antes de que abrieras los ojos a la luz de este mundo, antes de que respiraras por primera vez, antes de que tuvieras la capacidad de reconocer tu propia identidad. El enemigo te reconoció. Las fuerzas de la oscuridad vieron la huella de Dios en tu vida. La mano del destino reposó sobre ti desde la infancia, y por eso la batalla comenzó temprano. Jeremías 1:5 declara: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté. Te nombré profeta para las naciones. Esto no es solo lenguaje poético, es inteligencia divina. Moisés recibió el llamado a ser libertador, y antes de que pudiera pronunciar su primera palabra, el faraón emitió un decreto de muerte para exterminar a todos los niños varones hebreos. Éxodo 1:22. ¿Por qué? Porque el enemigo se enteró de que un libertador estaba naciendo. Jesús mismo, el Salvador del mundo, ni siquiera había comenzado su ministerio. Pero el rey Herodes, impulsado por el espíritu de las tinieblas, envió soldados a asesinar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén. Mateo 2:16. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús venía a liberar a la humanidad. El patrón es claro. Aquellos que poseen una unción inusual a menudo experimentan una lucha espiritual inusual en su infancia. Algunos de ustedes han estado luchando desde el principio, no por algo que, sí, pero gracias a quien eres, sobreviviste a ese accidente automovilístico, a esa enfermedad que intentó acabar contigo, a ese trauma que soportaste, a la inestabilidad, al rechazo, a los ataques a tu mente y emociones. No fueron simples coincidencias, fueron indicadores de la grandeza que reside en ti. El enemigo te vio incluso antes de que te conocieras a ti mismo. Vio al profeta, al líder, al maestro, al emprendedor, al transformador del mundo que había en ti, y declaró la guerra contra tu infancia, con la esperanza de quebrarte antes de que florecieras. Pero hoy te declaro lo que el enemigo te planeó mal. Dios lo está transformando para tu bien. Cada dificultad fue una lección. Cada lágrima alimentó tu destino. Cada prueba te moldeó en el guerrero que Dios quería que fueras. Dios no permitió que te aplastaran porque tu propósito sigue vivo. Esta es tu confirmación. Las batallas que enfrentaste de niño no fueron porque estuvieras maldito, sino porque fuiste elegido. No permitas que tu pasado te haga sentir descalificado, porque Dios te ha estado preparando desde siempre. Tus luchas te entrenaron para tu futuro. Señal de destino número 2. Nunca encajaste el síndrome del inadaptado. Hay algo único en ti, algo que te hace sentir que nunca perteneces del todo. Intentaste integrarte, pero tu espíritu se resistió. Reías cuando los demás reían, pero en el fondo te sentías diferente. Esto se debe a que nunca estuviste destinado a encajar. Fuiste apartado. Juan 15:19 declara: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Esta es una dura verdad, pero un pueblo elegido y liberador es un inadaptado en el mundo porque es ciudadano del reino. Piensa en José. Era diferente de sus hermanos, no solo en su forma de vestir, sino también en sus sueños. Sus hermanos lo despreciaban, no por haber hecho algo malo,
sino porque llevaba algo que ellos no comprendían. Génesis 37. David era el menor de su familia, ignorado y subestimado. Mientras sus hermanos se entrenaban como guerreros, él cuidaba ovejas. Sin embargo, fue él quien fue ungido rey. Sábado 16. Incluso Juan el Bautista, el precursor de Jesús, vivió en el desierto comiendo langostas y miel. Era peculiar, pero su peculiaridad era señal de su propósito. Mateo 3:4. Por eso nunca te has sentido del todo integrado. Has pasado temporadas preguntándote, ¿por qué no les caigo bien? ¿Por qué me siento tan diferente? ¿Por qué parece que camino solo? Pero quiero que cambies tu perspectiva. Esto no es rechazo, es la distinción divina de Dios. Él te ha apartado para algo mayor. No te aflijas por no encajar. Multitud, regocíjate de ser parte del remanente. Dios te ha llamado a liderar. No puede permitir que te conformes con pasar desapercibido. No puedes cargar con la responsabilidad que recae sobre tu vida. Fuiste creado para la grandeza, no para la monotonía. El enemigo ha usado tu soledad para hacerte creer que eres indigno, extraño, olvidado. Pero hoy rompo esa mentira. No estás olvidado, eres favorecido. No eres ignorado, eres apartado. No eres insignificante. Eres la obra maestra de Dios, aquello que te creó. Sentirse fuera de lugar es prueba de que has sido llamado. La tercera señal es que a la gente no le caes bien sin razón aparente. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido tensión sin entender por qué? ¿Alguna vez te han rechazado, te han criticado o han hablado mal de ti sin motivo? Si es así, bienvenido a la llamada. Juan 15:18 dice, si el mundo os odia, recordad que a mí me odió primero. Esta es una poderosa realidad. Ser elegido conlleva oposición. No tienes que hacer nada malo para que la gente se resista a ti. A veces es simplemente por la luz que llevas dentro. Los Joan, propios hermanos de José, lo odiaban simplemente por los sueños que Dios le había dado, que él no les había hecho nada, pero su favor irritaba sus inseguridades. David, aunque fue ungido, tuvo que soportar los celos de Saúl. Saúl buscó matarlo no porque David fuera su enemigo, sino porque David había sido elegido. Incluso Jesús mismo fue despreciado, rechazado y crucificado, no por haber cometido un crimen, sino porque su propósito era perturbar la oscuridad. Isaías 53:3. Entiende esto. Cuando llevas el favor de Dios, atraerás honor. Y la hostilidad, algunos te celebrarán, pero otros te despreciarán simplemente por ser quien eres. Y no es por ti, sino por lo que llevas dentro. Hay quienes no soportan tu luz porque expone su oscuridad. Hay quienes te rechazan porque tu unción los convence de pecado. Hay quienes se oponen a ti porque ven en ti algo que no ven en sí mismos. El favor trae consigo fricción, pero aquí están las buenas noticias. Lo que Dios tiene para ti, ninguna oposición puede detenerte. Los hermanos de José lo odiaban, pero ellos no pudo cancelar su destino. Saúl intentó matar a David, pero no pudo borrar su unción. Los fariseos despreciaron a Jesús, pero no pudieron detener su resurrección. Estás en buena compañía cuando la gente te rechaza sin razón, porque toda persona que caminó en propósito divino tuvo que soportar oposición. Entonces, ¿qué haces cuando la gente te odia sin razón? Mantente enfocado, mantente humilde, mantente firme, porque el rechazo a menudo es una redirección. Dios usa cada ataque para impulsarte hacia tu propósito. Cuarta señal. Tienes un deseo innato de ayudar a los demás. Hay algo dentro de ti, algo que no aprendiste en la escuela, algo que no proviene de tu entorno, algo que ha estado arraigado en tu espíritu desde la infancia, una carga implacable, innegable e inquebrantable para las personas que te importan profundamente, a veces demasiado. Sientes dolor ajeno, lloras por luchas que no te pertenecen, te encuentras intercediendo por los quebrantados, los heridos, los perdidos. Eres a quien la gente llama cuando está en apuros. Cuando se presentan problemas, eres quien escucha cuando todos los demás se alejan. No solo ves el sufrimiento, lo sientes. Esto no es solo un rasgo de personalidad, sino evidencia de un llamado divino. La Biblia nos dice en Filipenses 2:4, no buscando cada uno su propio interés, sino el de los demás. Ese deseo de ayudar
ese corazón que se conmueve por los demás, ese anhelo de servir, es señal de que fuiste elegido, porque los más grandes líderes del reino fueron primero siervos. Moisés fue un libertador, pero antes de liberar a Israel de Egipto, sentía una profunda preocupación por su pueblo. La Biblia dice que vio a un egipcio golpeando a un hebreo y no pudo quedarse quieto. Éxodo 21:12. Su vocación ya era evidente antes de tener una vara en la mano, antes de que Dios le hablara desde la zarza ardiente, antes de los milagros y las plagas. Ya había sentido compasión. Miren a Nehemías. Vivía cómodamente en el palacio, pero cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, lloró y ayunó durante días. Nehemías 1:4. Su preocupación se convirtió en su misión. Esther no tenía por qué arriesgar su vida por su pueblo, pero lo hizo porque ella comprendió que había sido colocada en el palacio en un momento, algo como este, Esther 4:14. Jesús mismo, el mayor ejemplo, miró a la multitud y se compadeció. Mateo 9:36. Porque la evidencia de un verdadero llamado es el amor. Si siempre has tenido este impulso innegable de ayudar, guiar, proteger o sanar a otros, esto no es casualidad, es la mano de Dios en tu vida. Pero escucha, ser elegido no significa que estés llamado a agotarte. Por eso tantas personas elegidas luchan contra el agotamiento, porque dan y dan hasta que no les queda nada. Jesús ayudó, pero también se retiró a orar. Lucas 5:116. Moisés sirvió, pero también aprendió a delegar. No se puede dar lo que no se tiene. Tu llamado es ayudar, no a agotarte. Dios te enseñará a servir con sabiduría. No solo eres bondadoso, sino que estás ungido para impactar. Señal número 5. Has estado al borde de la muerte o del peligro. Si alguna vez has mirado hacia atrás y has dicho, no debería estar aquí, no debería haber sobrevivido, ya debería haber muerto en ese accidente, ya en esa enfermedad, Dios en esa época, de la depresión, pero de alguna manera lo superé. Déjenme decirles que esto no es suerte, es protección divina. Algunos de ustedes no deberían estar vivos hoy, pero Dios los protegió. Algunos estuvieron al borde de la destrucción, pero Dios la bloqueó. Algunos tenían un arma forjada contra ustedes, pero Dios dijo, esta no, porque tienen una misión que no se puede cancelar. La Biblia dice en el Salmo 11, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Cuando eres elegido, tienes ángeles en misión que te cuidan. Miren a Moisés. El enemigo pronunció un decreto de muerte, pero su madre lo puso en una canasta, y Dios se aseguró de que llegara a cumplir su propósito. Éxodo 23:10. Miren a Daniel. Fue arrojado al foso de los leones, pero los leones no pudieron tocarlo, porque su misión no había terminado. Daniel 6:22. Miren a Pablo. Naufragó, fue apedreado y mordido por una víbora, pero perseveró porque no había terminado. Hechos 28:3-5. Incluso a Jesús lo intentaron matar varias veces antes de la cruz, pero su hora aún no había llegado. Juan 7:30. Necesito que entiendan que el enemigo vio su destino e intentó arrebatárselo. Algunos de ustedes partieron temprano. Enfrentaron enfermedades que deberían haberles costado la vida. Otros sufrieron accidentes que deberían haberlos matado. Otros padecieron abuso, depresión, intentos de suicidio y se preguntaron, ¿por qué sigo aquí? Les diré por qué. Porque su propósito es mayor que su dolor. No solo se salvaron, sino que fueron protegidos. No solo tuvieron suerte, sino que fueron acogidos. No solo fueron ignorados por la muerte, sino que Dios los preservó. Si sobrevivieron a algo que debería haberlos matado, escúchenme bien, fueron salvados para siempre. Hay una razón por la que el enemigo no ataca lo que es inútil. Lucha contra lo que es peligroso, y tu vida es peligrosa para el reino de las tinieblas. Por eso la lucha ha sido intensa, por eso has pasado por tanto, por eso has estado al borde de la muerte, porque llevas algo que el enemigo teme, pero ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Estás vivo porque tu propósito sigue en marcha. Sexta señal. Has recibido favores inexplicables. Se te abrieron puertas que no deberías haber abierto. ¿Alguna vez te ha pasado?
Si al mirar atrás en tu vida pensaste, esa puerta no debería haberse abierto para mí, esa oportunidad estaba más allá de mis capacidades, ese favor fue inusual, no tenía sentido, entonces escucha atentamente. Esto es evidencia del favor divino. Algunas personas trabajan toda su vida y nunca ven las oportunidades que a otros les llegan sin esfuerzo. Otras luchan por lo que simplemente les fue dado. Esto no se debe a la suerte, la inteligencia o los contactos, sino a que la mano de Dios está en tu vida. Génesis 39, 2, 4 nos habla de José. El Señor estaba con José, que prosperó cuando su amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor le daba éxito en todo lo que hacía. José halló favor. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, a cada paso el favor lo acompañó. Pasó del pozo al palacio porque cuando eres elegido, ningún entorno puede bloquear tu destino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente te ayuda sin razón aparente? ¿Por qué te eligen sin siquiera haberte postulado? ¿Por qué te dan acceso a lugares a los que ni siquiera llamaste? Es porque estás caminando en la divinidad. El favor no se trata solo de recibir, sino de responsabilidad. José no recibió el favor para presumir, sino para liderar una nación. Esther no recibió el favor para vivir en el lujo, sino para salvar a su pueblo. David no recibió el favor para sentarse en un trono, sino para establecer el reino de Dios. Algunos se han preguntado por qué Dios los ha bendecido de maneras que no tienen sentido. Algunos se sienten culpables porque se les han abierto puertas por las que otros tuvieron que luchar, pero escúchenme. Esto no es algo que debamos aceptar. Disculpen, esto es algo que Dios les ha concedido. Dios les ha dado un favor porque conlleva una misión. Así que llévenlo con valentía. No solo están bendecidos, sino que están posicionados. No solo son favorecidos, sino que tienen un propósito. Y nadie puede cerrar las puertas que Dios les ha abierto. Señal número 7. Fuiste rechazado por tus seres queridos. No hay herida como la del rechazo. No hay dolor más profundo que el de ser desechado por aquellos que esperabas que te amaran. Algunos de ustedes han cargado con las cicatrices del rechazo familiar. Toda tu vida te has preguntado, ¿por qué no te aceptaron? ¿Por qué tu propia sangre se volvió contra ti? Pero hoy quiero cambiar tu perspectiva. El rechazo suele ser la cuna del propósito. Hablemos de nuevo de José, quien fue rechazado no por extraños, sino por sus propios hermanos. La Biblia dice en Génesis 37:4, cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a ninguno de ellos, lo odiaron y no pudieron dirigirle una palabra amable. José tuvo un sueño, pero su familia lo despreció por ello. Gozó de favor, pero sus hermanos conspiraron contra él. Lo arrojaron a un pozo. Lo vendieron como esclavo y lo abandonaron. Pero lo que no comprendieron fue que ese mismo rechazo, que creían que lo destruiría, en realidad lo impulsaba hacia su destino. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por su propio pueblo. Juan 1:11 declara, «Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Aquellos a quienes vino a salvar lo despreciaron. Aquellos a quienes amó lo traicionaron. Su propio pueblo no pudo aceptar su unción, diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero?». Mateo 13:55. Y sin embargo, ese rechazo no lo detuvo. Confirmó su propósito. La piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular principal. Salmo 118:22. El rechazo duele, pero nunca es la última palabra. Algunos de ustedes han pasado años tratando de obtener la aprobación de personas que nunca debieron comprenderlos. Algunos han estado esperando la validación de aquellos que no tienen la capacidad de ver lo que Dios ha puesto dentro de ustedes. Pero escúchenme, no necesitan su permiso para ser quienes Dios los llamó a ser. Si los hermanos de José lo hubieran aceptado, tal vez se habría quedado en la casa de su padre, pero debido a lo rechazaron y terminó en el palacio. Si Jesús hubiera sido aceptado por los líderes religiosos, tal vez no habría ido a la cruz, pero como lo rechazaron, cumplió su misión. El rechazo suele ser una redirección. Puede parecer injusto, pero es necesario. Dios usa cada experiencia dolorosa, cada malentendido, cada abandono para encaminarte hacia tu propósito. No pierdas el tiempo amargándote. Dios te está preparando para algo más grande.
Aquellos que te rechazaron tal vez un día tengan que presenciar cómo Dios te eleva. Señal número 8. Tenías un don único que te distinguía. Siempre hubo algo diferente en ti, incluso desde la infancia. Había algo inusual en tu forma de pensar, en tu visión del mundo, en tu manera de procesar las cosas. Mientras otros niños se distraían, a ti te atraía algo más profundo. Mientras otros se sentían cómodos pasando desapercibidos, tú destacabas no por intentarlo, sino porque tu don te hacía diferente. Proverbios 18:16 declara que el don de un hombre le abre camino y lo lleva ante los grandes hombres. Tu don es prueba de que algunos de ustedes cantaban antes de hablar correctamente. Algunos escribían, resolvían problemas, organizaban, lideraban, enseñaban e innovaban desde temprana edad. Estas no eran solo habilidades, sino indicadores divinos de su propósito. Miren la Biblia. David tocaba el arpa para el rey, Saúl cuando aún era un niño que cuidaba ovejas. 1 Samuel 16:23. Salomón escribía sabiduría prematura. Primera Reyes 39:12. Daniel interpretaba sueños y visiones desde joven. Daniel 1:17. Dios siempre deposita el don a temprana edad, porque el don es la semilla del propósito. Pero escúchame, tu don no es tu identidad. Algunas personas se pierden en sus dones y olvidan a quien se los dio. Dejan que sus talentos las definan en lugar de permitir que Dios los refine. Tu don no es para recibir aplausos, sino para cumplir una misión. Tu talento no es solo para traerte éxito, sino para darle gloria a Dios. Por eso algunos se han sentido insatisfechos, incluso al usar su don, porque están destinados a usarlo para algo mayor. Si tienes un don que siempre te ha distinguido, no huyas de él, no lo entierres, no lo minimices para complacer a otros. Desarrolla tu don con comodidad, perfínalo y entrégalo a Dios, porque cuando tu don está en manos del Maestro, Él te abrirá caminos que jamás imaginaste. La señal número 9 es que has experimentado grandes reveses que parecían injustos. Si alguna vez le has preguntado a Dios por qué su vida es tan difícil, por qué sigue enfrentando contratiempos, por qué da un paso adelante y dos atrás, déjame decirte que esto no es una maldición, es una señal de que eres elegido. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que tienen misericordia de Él. Ha sido llamado según su propósito. Permítanme decirlo claramente, los contratiempos son preparativos disfrazados. Miren su trabajo, lo perdió todo, pero al final Dios lo restauró con creces. Miren a David, ungido rey, pero huyendo por su vida. Sin embargo, su tiempo en el desierto lo preparó para el trono. 1 Samuel 22. Algunos de ustedes han pasado por traiciones, dificultades financieras, desengaños amorosos y pérdidas inesperadas. Pero escúchenme, Dios no desperdicia nada. Lo que parece injusto es en realidad Dios obrando en secreto. Cada retraso es divino. Cada desvío tiene un propósito. Cada dificultad te moldea hasta convertirte en la persona capaz de soportar el peso de tu destino. No dejes que el dolor te amargue, deja que te haga mejor. Señal número 10. Siempre sentiste una profunda necesidad de buscar a Dios, e incluso cuando otros no. Algunas personas necesitan una crisis para buscar a Dios, pero tú siempre te has sentido atraído hacia Él. Incluso desde niño, algo en ti anhelaba más. Mientras otros buscaban diversión, tú buscabas sabiduría. Mientras otros se sentían cómodos en el mundo, tú sentías una santa inquietud. Esto no es normal. Esta es la evidencia de el llamado divino, como dice el Salmo 42:1, es como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, mi Dios, el alma mía. Esta sed es prueba de que eres diferente. Mira a Samuel de niño, recostado ante el arca de Dios, escuchando su voz, 1 Samuel 3:10. Mira a María, mientras Marta estaba ocupada, sentada a los pies de Jesús, anhelante de sus palabras, Lucas 10:39. Esta sed no es natural, es sobrenatural, no es casual. Es Dios atrayéndote hacia Él, apartándote para algo mayor. No la ignores, no permitas que el mundo la ahogue. Cultívala, aliméntala, cuídenlo, porque aquellos que tienen hambre de Dios son a quienes Él usa poderosamente. Así que, amigos míos,
Las voces que les dicen que no tienen un llamado son mentiras. El enemigo que susurra que no tienen un propósito es un mentiroso, porque hoy se les ha recordado que fueron elegidos desde la cuna, y lo que Dios ha puesto en ustedes, nadie puede quitarles. Ahora bien, si este mensaje confirma algo en su espíritu, escriban en los comentarios: fui elegido antes de nacer. Háganle saber al enemigo que reconocen su llamado divino. Que el mundo sepa que estás cumpliendo tu propósito. Antes de irte, recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir para ayudar a difundir la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos.